Bueno, nos vamos a la línea telefónica ya que está sonando. Hay un tema que se trató y es un poco alarmante. Advierten que la obesidad podría afectar a casi 4.000 millones de personas en 2050. Y vos dirás, pero para 2050, ¿qué importa? Si total falta un montón, no sé si voy a estar, no. Pero la obesidad es algo, no es que, bueno, va a venir. Estos son números, estadísticas que se cree que va a pasar en un tiempo, pero la obesidad está pasando hoy en día. Soraya Larreburo es médica especialista en diabetología. Soraya, ¿cómo le va? Carla y Federico por aquí, buen día. Hola, buenos días Carla, buenos días Federico, buenos días Buenos a toda la días. audiencia. Un Gracias. gusto Igualmente, gracias Soraya por atendernos. Bueno, a queriendo ustedes. entender, porque esto yo decía, son números, son estadísticas, proyecciones, ¿no? Pero la obesidad es algo que nos debemos preocupar y ocupar hoy ya, hoy en día. Sí, sin duda. Bueno, un poco de los datos que vos decías, que también son alarmantes con respecto a diabetes, los tenemos en diferentes situaciones. Por ejemplo, se calcula que hay 537 millones de personas que tienen diabetes en este momento. Y el 90% tiene diabetes tipo 2, ¿no? Y de esas personas que tienen diabetes, entre el 60 y el 80 tienen algún grado de obesidad. O sea que vamos acompañando, vamos encontrando que la diabetes ya no está solas en la diabetes tipo 2, ¿no? Se asocia a la obesidad y a otros factores de riesgo, como la hipertensión, como el colesterol, como el tabaquismo, el uso de sal, el alcohol. Y así vamos como desenredando este ovillo en el que cada uno es necesario tratarlo a tiempo para que todo su conjunto mejore. Soraya, cuando decimos obesidad, ¿es un paso más al sobrepeso o son sinónimos? No, en el caso de cuando uno, para clasificar, de una manera de clasificar el peso, uno tiene la fórmula que utilizamos por lo menos hasta ahora, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Y eso nos va dando un número que es hasta 25, el peso es normal, de 25 a 30 hay sobrepeso, de 30 a 35 es una obesidad grado 1, después grado 2 y después la que conocemos como grado 3 o obesidad mórbida, cuando ya nos da más de 40 ese índice, ¿no? Okay. Y quería recalcar también que nosotros después la encuesta que tenemos nacional, que es la de factores de riesgo, que se hizo en el 2019, teníamos ahí también que 6 de cada 10 personas, que es más o menos el mismo número que veníamos hablando antes, ¿no? El 60% tienen obesidad. Y otro dato alarmante que se vio en la encuesta es que cuando pensamos en qué consume nuestra población, solo un 6% de nuestra población consume frutas. ¿Y eso Y por así qué nos pasa? ¿Es pasan. por una cuestión educativa o por qué? Porque también lo relaciono, ahora que me lo decís, con el consumo de pescados, por ejemplo. No somos de comer tanto y tenemos notorio el mar y el recurso que tenemos. Sí, yo creo que es de hábitos, de disciplinas, sí, del consumo habitual, ¿no? De incorporar, la verdad es que uno habla mucho con los pacientes también en el consultorio y en la práctica, y es verdad que ha cambiado nuestra forma de comer. Nuestros trabajos son de más horas, corremos más de un lado al otro, trabajamos con harinas más ultra refinadas porque hacemos cosas que sean más rápidas. Llego a casa y hago unos fideos, no sé, esas cosas que nos suceden. Me quiero comer un snack y me como una galletita. No tenemos la costumbre de decir, bueno, los chicos van a la escuela con una manzana, una banana en la mochila y yo también me traigo al trabajo una manzana, por dar un ejemplo, Sí, ¿no? sí. Un Sí, cítrico. igual ahí Eh, también pasa, Soraya, que nos ha pasado muchas veces que lo hablamos este tema aquí en el programa o temas vinculados, ¿no?, con la nutrición y hemos recibido más de una vez el mensaje que dice, nada, pero el acceso a una consulta nutricional sigue siendo un privilegio. ¿Ha cambiado eso un poco? ¿Está el recurso más accesible para la gente con esto de las redes? No sé, muchos yo creo nutricionistas que que están sí. a través de redes sociales recomendando.
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo trabajo en el consultorio en Gaiman y tenemos una nutricionista que está especializada en obesidad y en diabetes y la verdad que también, por ejemplo, recibe pacientes en el consultorio, trabaja en el hospital público. También aparte de la práctica privada y también hace consultas, por ejemplo, de teleconsultas que hoy Ujú. también se pueden hacer a distancia. Así que la verdad que en eso ha mejorado muchísimo. Doy el ejemplo de ella porque es compañera de mi equipo, ¿no? Pero Claro, así hay claro. muchas nutricionistas que así lo hacen. Soraya, Y bueno, Federico, te saludo, ¿cómo estás? sí, Federico, Eh, bien, gracias. Pensaba me quedé pensando, en realidad, este dato que vos decías, Sí, 6% de las personas comen fruta, No es ¿dijiste nada. ese dato? sí, 6% comen Pero fruta. pero es bajísimo, Sí, ¿no? Es bajísimo. y si vamos y si vamos a actividad física, también, actividad física como reglada, bajísimo también, Mm. la cantidad de gente. Aquella, Ha a qué se subido llama, a qué se llama actividad física reglada? Cierta y regularidad. tendríamos que hablar, claro, tendríamos que hablar de que esté pautada, ¿sí? No solamente circunscribirnos a lo que es lo aeróbico, ¿no? Pero bueno, lo aeróbico que es lo más conocido, ya estamos hablando de 2, 3 veces por semana, que no sean días consecutivos y que por lo menos sea media hora para empezar, ¿no? Ujú. Claro. Y alguna de fuerza, tendríamos que combinar. Alguna de repeticiones que uno pueda incluso hacer en la casa, ¿no? También 2 o 3 veces por semana que no sean 2 días consecutivos. Ujú. Pero nosotros estamos trabajando mucho ahora con nuestros pacientes también, con las pausas saludables, que lo hemos comentado alguna vez en el programa, con las pausas saludables que son pequeñas cosas que uno puede hacer en el trabajo, por ejemplo, o en su casa, que es pararse, hacer alguna repetición con una silla, hacer alguna repetición de brazos, de tren superior, de tren inferior, mover una pelota mientras que está tomando un mate, no sé, pero eso ya asuma, por poquito que sea, a no hacer nada. Me explico, Sí, siempre perfecto. estar sentados, prolongadas, tiene el tiempo, los que trabajamos muchas horas sentados, eh, hacer esa pausa de caminar, flexiono un poco las rodillas, muevo un poco el tren superior, doy una vuelta alrededor de la silla y bueno, son las repeticiones breves, cuando uno llega a la casa puede aumentar esas repeticiones y por supuesto siempre tener una cosa aeróbica, caminar, lo que le gusta, andar en Claro. bicicleta, correr, bailar, cualquiera de ellas, ¿no? Tengo dos cuestiones para consultarte. Por un lado, Sí, yo, digamos, viéndolo sin ser, por supuesto, cero idea del tema, sino simplemente siendo parte de esta sociedad, hace algunos años hacia atrás me di cuenta que esto de la obesidad, cuando lo empecé a ver en chicos muy chiquitos, ahí dije, epa, acá está pasando algo, pero sin saber del tema. Y al correr de los años, de repente ya empezabas a ver al grupo familiar que por ahí tenía sobrepeso, alguno de ellos con obesidad. Ahí dije, che, esto es un tema, acá hay un problema. Y esto lo uno con la otra consulta que te quiero hacer, la sí, obesidad ya es una enfermedad social, ¿no? No es una cuestión sí. individual. Coincido, sí, y por eso tiene que ser abordada de manera multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque no está sola ni el paciente, estas encuestas y todo lo que vemos, digamos, la última guía, por ejemplo, de la Sociedad Argentina de Diabetes, que es reciente de ahora, nos habla de que la diabetes está, como te decía al principio de la charla, asociada a la obesidad. ¿Sí? La obesidad a la hipertensión, al colesterol alto, a la falta, al sedentarismo, a la falta de actividad física, a la alimentación no saludable. Pero nos agrega dos cosas acá que están asociadas también con la persona con el obeso, también con la persona con diabetes, que es el sueño, el trastorno del sueño, no llegamos a cumplir 7 o 8 horas buenas de sueño. Y eso también atenta contra nuestro metabolismo, tanto para el control del azúcar como para el control de nuestro peso. Otra cosa es la ingesta de alcohol. La ingesta de alcohol en la encuesta de factores de riesgo aumentó. Así que la guía recomienda no el consumo de alcohol, ¿sí?
Perfecto. También porque el alcohol aumenta junto con la diabetes, junto con la depresión y junto con la obesidad, hace que la obesidad central, que es la que tenemos en la panza, ¿sí? Hace que el hígado también se llene de grasa y haga un hígado graso. Y ese hígado graso, sin quizás haber consumido nunca alcohol, solo haber tenido obesidad, años de diabetes, años de hipertensión, se puede convertir en un hígado cirrótico. Entonces, el peso también atenta contra otros órganos. Entonces, pensar la diabetes y la obesidad, no solamente, como decíamos, desde lo estético, sino pensarla con que está atentando contra órganos vitales nuestros, claro, como el riñón. Veía algunas definiciones, perdón que te interrumpa, venía definiciones no, por de favor, algunos yo hablo un montón. Profesionales que decían, capaz, no sé, me dirás vos si es exagerado, pero leía que es como una pandemia silenciosa, como que avanza, claro, pero nadie la frena porque desde la política no se frena, o poco, desde del sector marketing también se hace mucha campaña, sobre todo destinada por ahí a los sectores más vulnerables, como que está avanzando y nadie lo frena. Sí. Sí, totalmente. Y otro factor que se asoció en los últimos tiempos a esto es la parte emocional, la parte de la depresión que transcurre o que atraviesa el paciente con una patología crónica como la obesidad, que muchas veces también es estigmatizante. Eso también es algo que como equipo de salud tenemos que buscar para poder ayudar al paciente. Y voy con esto último, Soraya. Esto no sé si capaz no me lo podés contestar, pero digo, pasa también esta comparativa de ¿por qué en otros países no existe tanta obesidad? ¿Por qué en otros lugares y aquí en la Argentina siempre se ha hablado de que los valores de obesidad son muchísimo mayores a los otros sectores de... Está bien, uno me dirá, no, son países más desarrollados, pero ¿por qué esta disparidad? Estados Unidos también tiene altos, es un país desarrollado y tiene altos valores de obesidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, acá digamos, nuestras comidas se basan mucho en hidratos de carbono, en guiso, cocinamos mucho a la olla y hacemos guiso que tenga papa, arroz, lenteja, todo eso tiene hidrato de carbono. Nos cuesta mucho migrar de harinas integrales a otros tipos de harina, incorporar fruta, incorporar pescado, pollo, variar nuestra alimentación. Y también lo que nos cuesta también asociado no es solamente la comida, ¿sí? No es solamente la comida, es también el estrés que hace que la saciedad sea un placer corto, ¿sí? Comer sea un placer claro, corto y lo vuelvo a hacer. Mucho de nuestro entretenimiento pasa por la comida. Exacto. Y la falta de ejercicio, porque no hacemos tampoco ejercicio arreglado. Hay gente que lo hace, por supuesto, no estamos viendo como la cara. Y otras patologías que los pacientes heredan, por ejemplo, hay familias que, digamos, la diabetes tipo 2 pesa también haber tenido diabetes gestacional, haber tenido papás o mamás con diabetes, sumado a que tenés presión, sumado a que tenés colesterol, pero bueno, y algo que queríamos siempre con el equipo, que del consultorio siempre rescatamos, ¿no? Que en el caso de la alimentación hay que empezar con el objetivo del peso, con pequeños objetivos. Ya cuando uno se plantea perder un 5% del peso, ¿sí? Eso ya es un enorme beneficio. No es decir, bueno, yo estoy pesando 100 y algo, quiero bajar 30 kilos. No, si vos lográs bajar 5 kilos, ya vas a tener mejoría. Y eso es importante, transmitir siempre ese mensaje positivo al paciente. Después iremos recorriendo el camino para que eso sea cada vez mejor. Seguro. Y superar siempre estas patologías crónicas que van como la diabetes, como la obesidad, como las que nombré anteriormente, en equipo. Bien. Muchas veces es más fácil juntarse, ¿sí? En los pacientes incluso, y hacer objetivos en conjunto para el peso. Uh-huh. Eso también los ayuda porque escuchan que otra persona vive lo que ellos están viviendo, las frustraciones que ellos están viviendo y también las ganadas. Uh-huh. ¿Qué les salió bien? ¿Qué les sirvió? Y eso pasa con todo, ¿no? Para diabetes también, que es lo que más hacemos. Soraya, como siempre, muchas gracias por esta comunicación.
Bueno, no a ustedes por escucharme. Un placer que me reciban siempre y bueno, un abrazo a toda la audiencia, que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente, gracias. Soraya Larreguro es médica especialista en diabetología, matrícula provincial 3582.